Capacitación en línea sobre contenedores de Carrier Transicold. Antes de que pasemos a los cursos en sí, primero revisemos los controles del sistema que podrían serle útiles durante las sesiones de capacitación. Bienvenido a la capacitación en línea sobre contenedores de Carrier Transicold. Antes de que pasemos a los cursos en sí, primero revisemos los controles del sistema que podrían serle útiles durante las sesiones de capacitación. Primero, cuando abra el curso, podrá ver una barra de menú en blanco en el lado izquierdo de la pantalla, mientras el lado derecho queda fuera de la pantalla con el logo de Carrier parcialmente oculto. Si este es el caso, use el botón Ocultar en la parte superior de la barra de menú que maximiza el curso en la pantalla. Los demás controles son iguales a los de un reproductor estándar de DVD. Reproducir y detener se controlan con el mismo botón, que reproduce y detiene el curso. Volver lleva el curso al inicio de la dispositiva anterior. Retroceder devuelve el curso al inicio y salir detiene el curso y lo lleva de vuelta al portal de aprendizaje LMS. Durante actividades didácticas de conocimiento, podrá ver también el botón Enviar para enviar sus respuestas. Si tiene preguntas sobre los cursos, consulte con el administrador, cuyos detalles de contacto se encuentran en el portal LMS. Este es el primero de una serie de módulos que permiten avanzar en el currículo de capacitación sobre contenedores por los niveles asistente, técnico y técnico maestro. Un técnico que comience estos cursos debiera tener un mínimo de 6 meses de experiencia trabajando en equipos de refrigeración para contenedores Carrier Transicold. Estos primeros cursos proporcionarán al técnico los conocimientos básicos para operar la unidad y darle mantenimiento. La secuencia de capacitación inicial, que culmina con la certificación de asistente, requiere completar 8 módulos de capacitación en línea que se deberían seguir en orden, del 1 al 8, comenzando con el de seguridad, módulo 1. Los módulos que se deben seguir corresponderán a la unidad Carrier Transicold Primeline, nuestra unidad de compresor espiral o nuestra unidad de compresor reciprocante Thinline. Ambas pistas comienzan con el módulo Trabajo con seguridad en unidades de refrigeración, módulo 1 seleccionado. A este pueden seguir el módulo 2, Refrigeración básica, o el módulo 3, Eléctrica básica. Después usted puede escoger ya sea módulo 4A, Identificación de componentes Primeline, o módulo 4B, Identificación de componentes Thinline. Ambas pistas requieren después del módulo 5, Funciones del teclado y pantalla. El módulo 6, Herramientas y recursos, abarca los diagramas eléctricos y los diagramas de cableado, y el uso de los manuales de operación y partes. El módulo 7 podría ser el módulo 7A, Secuencia de operación y flujo del refrigerante de Primeline, o el módulo 7B, Secuencia de operación y flujo del refrigerante de Thinline, dependiendo de cuál fue su cuarto curso. Finalmente, el último curso, módulo 8, abarca el previaje. Recuerde que el módulo 4 y el 7 deberían abarcar el mismo tipo de unidad y solo un modelo se tomará en cuenta para la certificación de asistente. Use el botón Continuar cuando esté listo para iniciar el módulo 1 de los cursos de capacitación. Los objetivos de este módulo son: identificar las distintas unidades Carrier Transicold, reconocer el etiquetado de seguridad y riesgo que se utiliza en la unidad, el equipo de protección personal que debería estar disponible, reconocer los potenciales riesgos que se presentan, precauciones de seguridad al manipular cilindros de gas comprimido, cómo asegurar la unidad para trabajos de reparación, categorías de reparación y la manipulación y uso de refrigerantes. Carrier Transicold ofrece 3 unidades básicas. Las unidades Thinline
utilizan un compresor reciprocante con el controlador Microlink y están cargadas con refrigerante 134A. Las unidades PrimeLine utilizan un compresor espiral digital, también con el controlador Microlink y refrigerante 134A. Las unidades Naturaline utilizan un compresor reciprocante de 2 etapas con el controlador Microlink, pero se cargan con refrigerante R744, CO2 o dióxido de carbono. Si bien cada una de estas unidades tiene sus propios ciclos operativos particulares y funciona con diferentes presiones, las precauciones son exactamente las mismas, y este módulo de capacitación abarca los 3 modelos. Los productos Carrier Transicold están diseñados para cumplir con normas internacionales como las de la Organización Internacional de Normalización ISO 1496-2, parte 2, para contenedores térmicos, las del Instituto de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración, norma AHRI 700, y las de la Comisión Electrotécnica Internacional, CIE, por ejemplo. Y también pueden estar certificados por uno de varios organismos homologadores como CE, American Bureau of Shipping y Germanischer Lloyd. Las etiquetas de seguridad se disponen en la unidad donde se requieren. Tome en cuenta todas las etiquetas de seguridad, que son para su protección. Todas las unidades Carrier Transicold emplean etiquetas de riesgo estandarizadas para que los operadores puedan familiarizarse rápidamente con ellas y tomar las precauciones necesarias. Esta estandarización se utiliza en la propia unidad y en manuales de operación, sesiones de capacitación y boletines. Los riesgos se clasifican en 3 categorías. Peligro. Identifica un riesgo inmediato que causará lesiones personales graves o muerte. Advertencia. Indica riesgos o condiciones inseguras que podrían causar lesiones personales graves o muerte. Y finalmente, precaución. Indica riesgos potenciales o prácticas inseguras que podrían causar lesiones personales menores, daños al producto o a la propiedad. El equipo de protección personal, EPP, que utilice en un momento dado, dependerá del trabajo que se deba realizar, la normativa vigente del país donde trabaje o los requisitos más estrictos que pudieran exigirse a su empleador o a la terminal o bodega donde trabaje. Cada técnico debería conocer los riesgos que podría encontrar rutinariamente en el trabajo y asegurarse de utilizar el EPP correcto. El EPP estándar debe incluir protección para los ojos y el rostro, casco, guantes adecuados para manipulación de componentes mecánicos, eléctricos y refrigerante, un medio seguro y visible para evitar que se aplique energía a la unidad mientras se estén realizando trabajos en ella, bloqueo etiquetado. La clave para trabajar de manera segura es comprobar que todas las fuentes de energía estén bloqueadas y etiquetadas antes de comenzar a trabajar en la unidad. Se debería recalcar que podría haber más de una fuente de energía en la unidad. Las fuentes de energía en los equipos podrían ser eléctricas, mecánicas, hidráulicas o neumáticas. En nuestras unidades de refrigeración hay fuentes de energía eléctrica y mecánica. Verifique que la fuente de energía haya sido deshabilitada empleando un medidor adecuado de electricidad o presión antes de iniciar los trabajos. La energía eléctrica y el gas refrigerante presurizado son las 2 fuentes de energía presentes en la unidad. Revisemos cómo se pueden manejar. Todas las unidades se deberían tratar como si estuvieran energizadas hasta que se compruebe con un medidor adecuado que no presentan potencial. De la misma manera, todas las unidades se deberían tratar como si estuvieran presurizadas
hasta que se compruebe con un manómetro que toda la presión fue liberada. Realice la práctica de bloqueo y etiquetado antes de comenzar trabajos en la unidad. Siempre use el EPP adecuado mientras trabaje en la unidad. Cuando manipule refrigerantes, tenga presente el potencial de quemaduras por frío si el líquido refrigerante entra en contacto con la piel. Nunca mezcle refrigerantes de distintos tipos. Nunca mezcle refrigerante de distintas unidades y el refrigerante recuperado solo debería cargarlo en la unidad de donde lo extrajo. Prueba sobre los posibles riesgos de la presión. En las siguientes 3 diapositivas, responda verdadero o falso. Prueba sobre los posibles riesgos de la presión. En las siguientes 3 diapositivas, responda verdadero o falso a cada pregunta. Use el botón Enviar en las diapositivas para enviar sus respuestas. Use el botón Continuar cuando esté listo para proceder. Viendo esta información, pruebe por qué siempre hubo riesgo, incluso cuando la presión varió de baja a alta. El riesgo eléctrico y mecánico se deriva de la energía total disponible y no está asociado, como suele malinterpretarse, solo al voltaje o a la presión. El potencial de daño se deriva del voltaje en un circuito eléctrico y del volumen en un sistema de refrigeración. La fuerza que causa daño en un circuito eléctrico es la corriente y en un sistema de refrigeración es la presión. Sin embargo, el riesgo general corresponde a la combinación de voltaje y corriente o volumen y presión. Tomando todo lo anterior que hemos visto, podemos formular los pasos que se requieren para trabajar de manera segura en una unidad. Desconecte y aísle todas las fuentes de energía. Bloquee y etiquete todas las fuentes de energía. Si va a trabajar en un sistema de refrigeración, coloque un manómetro o mangueras de servicio que permitan la recuperación de refrigerante en unidades R134A, el venteo en unidades con refrigerante R744 de CO2. Compruebe que todos los extremos de las mangueras estén asegurados y no exista riesgo de latigazo. Verifique que la presión sea cero en el sistema. Deje todas las válvulas y conexiones abiertas para asegurarse de que no pueda acumularse presión en el sistema mientras esté trabajando. Si debe cerrar el sistema o deja la unidad por alguna razón, antes de reanudar el trabajo, verifique todas las posiciones de las válvulas. Verifique que la presión del sistema sea cero. Verifique que la energía siga desconectada. Cuando trabaje con manómetros para el refrigerante, es importante recordar: nunca conecte ni retire líneas o mangueras del manómetro sin determinar que las válvulas del sistema estén en la posición correcta. En una unidad con R134A, esto significa que las válvulas de servicio de succión y descarga estén asentadas hacia atrás, las mangueras de servicio conectadas hasta atrás y enroscadas en sentido opuesto al reloj, y las válvulas del manómetro estén cerradas.
en una unidad con refrigerante de CO2 R744, la manguera de servicio debería estar conectada hasta atrás y enroscada en sentido opuesto al reloj, y las válvulas del manómetro deben estar cerradas. No quite el manómetro ni las mangueras antes de reducir la presión al nivel de presión de succión en el múltiple de un manómetro de R134A, o purgar la presión a la atmósfera en un manómetro de R744. Los cilindros de gas comprimido, por lo general, se maltratan o emplean inadecuadamente porque parecen ser un componente muy resistente, pero las consecuencias son graves si algo sale mal. A menos que tengan diseño autosoportante, cilindros desechables o descartables, se debería tener en cuenta lo siguiente. Para evitar lesiones personales por la inestabilidad inherente de los cilindros asociada a su peso, siempre se deberían encadenar y asegurar en su posición. Antes de moverlos, los cilindros se deberían desconectar de cualquier unidad y el tapón de la válvula se debería enroscar en posición para evitar roturas si el cilindro se cae. Siempre se deberían trasladar sobre un carro. Los cilindros no se deberían trasladar haciéndolos rodar, o peor aún, ser empleados como rodillos para trasladar otros equipos. Tampoco se deberían transportar manualmente, ni siquiera por dos personas. Los cilindros de alta presión, como los de nitrógeno y dióxido de carbono, siempre deberían utilizarse con un regulador apropiado, a menos que se indique lo contrario. Las reparaciones del equipo se clasifican en dos categorías dependiendo de lo que se deba reparar. Hay conexiones reparables, como los acoples de compresión y los asegurados con pernos, por ejemplo, y conexiones no reparables, como las conexiones con soldadura blanda o fuerte. Las reparaciones de conexiones reparables se pueden subdividir a su vez en dos categorías. Menores, en las que la reparación se puede efectuar sin soltar la conexión, y mayores, en las que es necesario soltar la conexión y desmontarla completamente. En reparaciones menores, la conexión debería estar apretada, pero también es esencial emplear el EPP adecuado, como mascarilla, gafas de seguridad, guantes para manipular el refrigerante y procurar cubrirse los brazos. Para reparaciones mayores y todos los trabajos en componentes no reparables, despresurice el sistema, recupere el refrigerante y bloquee y etiquete la unidad antes de iniciar los trabajos. Una vez terminada la reparación, deberá someterse a presión para comprobar su integridad. Emplear calor para reparar la unidad tiene asociado su propia serie de problemas y es necesario recordar que los trabajos en caliente no consisten solo en reparaciones al sistema de refrigeración, sino también soldadura en bastidores al interior del área de maquinaria y soldadura en el bastidor del sistema dentro de la sección del evaporador. Algunos componentes del sistema de refrigeración contienen refrigerante líquido, y la aplicación de calor en estas áreas y otras áreas cercanas causará un rápido incremento de presión cuando el refrigerante líquido se vaporice. El calor no necesita aplicarse de manera directa, sino que podría transmitirse por una sección que contenga refrigerante líquido. Antes de cualquier reparación en caliente de la unidad, el sistema se debería bloquear y etiquetar para evitar su puesta en marcha, y despresurar según las reglas cardinales. Todas las válvulas del sistema se deberían mantener abiertas mientras se completan reparaciones con soldadura blanda o fuerte y mientras se espera a que el área se enfríe. Después de completar cualquier reparación en el sistema de refrigeración, esta se debería comprobar en terreno para verificar su integridad. Se deberían realizar pruebas de presión utilizando nitrógeno, aunque se puede emplear dióxido de carbono en unidades de CO2 si existe suficiente presión en el cilindro de CO2. La prueba de presión
es para comprobar que la reparación se completó satisfactoriamente. La presión de prueba no debería exceder de 90% de la presión de trabajo máxima, a menos que todos los dispositivos de alivio de presión se hayan retirado y reemplazado por alternativas adecuadas. Al realizar pruebas de presión, procure que nadie pueda acceder a la unidad mientras ésta se esté realizando y que el cilindro esté posicionado para garantizar su propia seguridad. Procure que haya medios apropiados de aliviar la presión del sistema antes de iniciar la prueba. Use el regulador para elevar la presión lentamente al nivel requerido para la prueba. Purgue la presión del sistema antes de retirar las conexiones. En resumen, no comience a trabajar en una unidad de refrigeración a menos que esté debidamente capacitado y disponga de las herramientas correctas para el trabajo que pretende realizar. Siempre use el EPP requerido cuando trabaje en un sistema de refrigeración de United Technologies Corporation. Nunca aplique calor a ningún componente del sistema de refrigeración que esté presurizado. Realice pruebas de presión en las reparaciones una vez terminadas. Purgue la carga de la prueba de presión antes de retirar las conexiones. Evacúe el sistema antes de recargarlo. Avance para ver un repaso sobre el refrigerante, las normas y los requisitos para su compra y uso. En 2011, ocurrieron varios incidentes que cambiaron la industria de los contenedores de refrigeración y convirtieron en práctica necesaria verificar su calidad y el cumplimiento de las normas. Hasta ese momento, se aceptaba que el refrigerante era el que se señalaba en el cilindro. Las patentes vigentes contribuían a proteger a la industria de los refrigerantes falsificados y de calidad deficiente, aunque siempre hubo algunos casos. Después de expirada esta protección, aparecieron muchos nuevos proveedores de refrigerantes, algunos de ellos con ofertas de bajo costo frente a los fabricantes de productos originales y tradicionales. No se le daba muchas vueltas al tema, hasta que ocurrió una serie de graves accidentes en varios países en un periodo de 10 meses. Después de las investigaciones, se determinó que la causa más probable era una versión falsificada del refrigerante R134A, que contenía la sustancia particular R40. Al momento de estos incidentes, una revisión de las normas arrojó que la única publicación en materia de pureza de refrigerantes era el estándar AHRI 700, que servía de base de muchas otras normas internacionales. Este abarca las especificaciones de refrigerantes actuales y tradicionales, e incluye las especificaciones y las pruebas requeridas para establecer su cumplimiento. De particular importancia es el nivel máximo de impurezas de 0.5% establecido para R134A, que equivale a un nivel de pureza mínimo de 99.5%. Si bien un subcomité técnico de ISO publicó los documentos TC86-SC8, no se ha convenido ni publicado ninguna norma al respecto. En consecuencia, Carrier utiliza la norma AHRI para refrigerantes utilizados en cualquier nueva producción, pero con un nivel de pureza de 99.9%. Para cualquier trabajo de reparación a realizar en nuestros equipos, el refrigerante debe cumplir con la norma AHRI 700 con un nivel de 99.5%. ¿Cuáles son los contaminantes que se encuentran? Como podrá ver, una completa serie de refrigerantes arrojaron niveles sobre el 0.5% aceptable. Muchos de ellos son inflamables y por ello peligrosos, mientras otros están prohibidos y no debieran ser accesibles. Dada esta amplia gama de refrigerantes individuales, ¿qué niveles se encuentra en una unidad particular? Al revisar las 6 filas de esta tabla, vemos que la primera indica lo que se debería esperar de una unidad cargada con R134A,
refrigerante R134A con 99.95% de pureza y otros refrigerantes con 500 ppm. La segunda fila, en gris, indica las consecuencias de un técnico que no puso debida atención y cargó la unidad R134A con R404A. La tercera indica una unidad recargada con R12, o más probablemente, un refrigerante R134A falsificado, con contenido de R12, lo que ya no está permitido en la legislación internacional. En la cuarta fila, vemos la más burda de las falsificaciones, con partes iguales de R22, R40 y R142B. Se encontró en cilindros de R134A y desde la perspectiva de presión y temperatura es idéntico al R134A. El constituyente R40 reacciona con el aluminio. Se presume que esta falsificación fue la causa de los incidentes del 2011. En la quinta fila se analiza otra falsificación encontrada, pero esta vez sin el componente R40, aunque desde la perspectiva de presión y temperatura es idéntico al R134A. La última línea es un desastre que resultó de mala manipulación, falta de cuidado y una posible contaminación cruzada de otras unidades con una combinación de refrigerantes en bajos volúmenes. Algunos podrían ser resultado de reacciones químicas en la unidad por posible adición de R40 falsificado. Evidentemente, estos se están empleando en unidades y equipos, pero ¿de dónde provienen y qué se puede hacer para evitarlos? Suministro de R134A, falsificado deliberadamente, preparado para simular R134A u otros refrigerantes envasados de manera similar a productos de proveedores primarios, se ofrecen generalmente con descuentos sobre los precios normales del área geográfica y llegan al mercado con menores costos que los productos de proveedores regulares. Ponga atención en diferencias de denominación, colores incorrectos en el envase y sellos rotos, y siempre exija una certificación de análisis con cada despacho. Si bien los dos cilindros mostrados son similares, el de la izquierda es una falsificación. Suministro contaminado. Corresponde a fabricación accidentada y errores de manipulación y envasado. Si bien los sistemas están diseñados para evitar esta situación, sí puede ocurrir y siempre se debería realizar una prueba final en un centro de servicio al momento de la recepción. Si se llegara a encontrar refrigerante contaminado, comuníquese de inmediato con el proveedor para recibir instrucciones de devolución. Finalmente, están las malas prácticas de manipulación e higiene con los refrigerantes, el aspecto que mejor pueden controlar los técnicos. En particular, la contaminación cruzada de máquina a máquina por uso incorrecto de manómetros, cilindros y máquinas de recuperación o fallas en la verificación del refrigerante de una unidad particular forman parte de esta categoría, y todos los técnicos tienen la capacidad de evitar que se extienda la contaminación por sus acciones. Suministro de refrigerante Carrier. Los procesos de calidad utilizados por el proveedor del refrigerante han sido verificados antes de su aceptación. Cada carga de refrigerante viene numerada y adjunta un certificado de análisis con cada lote o pallet. Los certificados de análisis hacen referencia al análisis de lote de producción original. Sigue siendo responsabilidad de cada centro de servicio y cada técnico verificar que el refrigerante utilizado cumpla con las normas requeridas. Todos los manuales, escritos o actualizados desde el 2012, incluyen un detalle de la norma requerida de refrigerante. Por otro lado, todas las unidades fabricadas desde principios del 2012 también incluyen etiquetas de advertencia sobre uso de mezclas de aire o gas que contengan oxígeno para realizar pruebas de fugas o presión, además de indicar los requerimientos de refrigerante. Esto no significa que las unidades más antiguas
no tengan que cumplir con estas normas. Todos los equipos requieren refrigerantes que cumplan o superen la norma AHRI 700 sobre refrigerantes de fluorocarbono o la norma indicada para R744. Como parte del concepto de limpieza e higiene del sistema y como puede afectar la distribución de refrigerante contaminado, es esencial conocer la diferencia entre algunos términos. Específicamente, los tres términos siguientes tienen significados precisos y no son intercambiables. El refrigerante recuperado es simplemente refrigerante que ha sido extraído de una unidad y depositado en un contenedor externo. No tiene que ser probado ni limpiado, y es importante que nunca se mezcle con refrigerante de otra unidad, a menos que sea destinado a eliminación o reproceso. Una vez terminada la recuperación, se debería marcar el cilindro para identificar la unidad de donde se extrajo el refrigerante. Este refrigerante recuperado solo debería devolverse a la misma unidad. El refrigerante reciclado es el refrigerante recuperado de una unidad que se ha limpiado utilizando procesos como separación de aceite y filtración, para eliminar partículas, humedad y acidez. Al igual que el refrigerante recuperado, el refrigerante reciclado no puede mezclarse con refrigerante de otras unidades, agregarse a cilindros que contengan refrigerante virgen o nuevo y solo pueden devolverse a la unidad de donde se extrajo. Si el refrigerante no se puede reutilizar en la unidad original, debería ser destinado a eliminación o reproceso. Evitar contaminación cruzada. Siempre que se respeten las reglas de no mezclar refrigerantes y solo utilizarlo en la unidad original, el nivel de contaminación en una flota no empeorará. Es esta instrucción la que deberían de tener en cuenta los técnicos para evitar traspasar la contaminación a más unidades. El refrigerante solo puede ser reprocesado por operadores certificados que puedan reprocesarlo conforme a las especificaciones del refrigerante nuevo. En Estados Unidos y la Unión Europea, para poder procesar y certificar que el refrigerante cumpla con las normas, estas empresas tienen que estar certificadas por autoridades competentes. A fin de evitar la contaminación cruzada, cada centro de servicio debería contar con equipos dedicados para cada refrigerante con que trabajen, y estos deberían estar claramente marcados para su fácil identificación. Estos equipos incluyen manómetros, máquinas de recuperación y cilindros de recuperación. Los cilindros de recuperación deberían ser evacuados antes de iniciar la recuperación a fin de evitar la contaminación cruzada. Siempre recuerde que sus acciones mantienen la integridad del equipo en el que trabaja. Nadie puede evitar que personas comercialicen refrigerante adulterado en el mercado, pero podemos evitar la contaminación cruzada e impedir que se extienda nuestra flota de contenedores con refrigeración. Con esto concluye el módulo 1. Cuando esté listo, presione el botón para la prueba sobre los contenidos del módulo.